Hola, soy Clara Riveros y esto es De Ida y Vuelta. De Ida y Vuelta es un espacio dedicado al análisis político donde nos proponemos debatir, reflexionar y comentar diferentes temas de interés global y regional. Este programa es producido por Algrano Press de Fundamedios. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de algunos eventos que tuvieron lugar en Francia y en Viena hace algunos días, hace algunas semanas, y que por su gravedad pues merecen ser analizados y comentados. Para ello tenemos a Daniel Gascón, escritor español, editor de Letras Libres y columnista en medios españoles. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros, un placer. Igualmente, Daniel, quiero saludar en Nueva York al escritor David Reed. Él es un escritor estadounidense, periodista, analista político y crítico cultural. David, muchas gracias por acompañarnos. No, un placer, gracias. Pues vamos a empezar, vamos a ir a nuestro primer bloque para hablar de un concepto que de alguna manera será novedoso para algunos y es el de separatismo islamista. Este término ha sido utilizado por el presidente francés Emmanuel Macron en las últimas semanas y ha desatado, digamos, la ira de los islamistas, pero también de muchos musulmanes. El presidente de la República Francesa ha dicho que Francia lucha contra el separatismo islamista, pero no contra el Islam. Quiero explicarles a las personas que nos ven en qué contexto se han dado estas declaraciones y pues si soy imprecisa, mis invitados me corregirán más adelante. Francia ha sufrido 3 ataques del terrorismo islamista en aproximadamente un mes, el 25 de septiembre. Un pakistaní hirió gravemente a 2 personas cerca de la antigua sede de Charlie Hebdo. El 16 de octubre, hace unas semanas, pues casi un mes ya, el profesor de secundaria francés Samuel Paty fue decapitado en París en una acción perpetrada por un terrorista islamista. Esta vez era un checheno. Él asesinó al profesor por haber mostrado pues, en clase las caricaturas del profeta Mahoma publicadas por Charlie Hebdo. Lo decapitó por enseñar la libertad de expresión en un estado laico, como es Francia. Recordemos que Charlie Hebdo también ha sufrido los ataques del terrorismo islamista. El 7 de enero de 2015, 2 hombres entraron en las oficinas de este semanario y masacraron a 12 personas. Y pues el otro atentado reciente que tuvo lugar en Francia ocurrió en Niza el 29 de octubre, en la basílica de esa ciudad. Un islamista tunecino apuñaló a varias personas, murieron una mujer de 60 años que fue pues decapitada, el sacristán de 55 años que falleció por un corte profundo en la garganta y una mujer brasileña de 44 años que huyó a un restaurante cercano, pero que no superó pues la gravedad de las heridas. Niza ya había sufrido un ataque terrorista el 14 de julio de 2016 cuando un tunecino atropelló con un camión a más de 80 personas. Hace unos días, el presidente Macron pues, dirigió una carta al equipo editorial del Financial Times diciendo cuál fue el término que utilizó y por qué lo hizo ante la que habría sido pues, una distorsión de sus palabras por parte de ese medio. Y dijo Macron que pues, solo quería recordar a los lectores de este medio pues, algunos hechos simples y contar la situación de su país y los desafíos que enfrentan. Dice Macron, durante más de 5 años Francia se ha enfrentado a una ola de ataques perpetrados por terroristas en nombre de un Islam. Más de 300 personas, mujeres, hombres, policías, soldados, maestros, periodistas, caricaturistas, judíos, un sacerdote, jóvenes que asisten a un concierto o que toman una copa en una terraza, niños frente a una escuela, o ciudadanos comunes fueron cobardemente asesinados en nuestro suelo. Y pues más reciente, el 2 de noviembre también hubo una cadena de atentados en Viena que dejó 4 muertos y unos 20 heridos. El gobierno austriaco pues ordenó el cierre de 2 mezquitas de Viena donde se cree que se radicalizó el autor de estos atentados. Quiero preguntarle a David si considera que puede hablarse de ese término que ha empleado el presidente francés Emmanuel Macron de separatismo islamista. Y pues, ¿cuál es su impresión sobre lo que viene ocurriendo con el islamismo en Europa durante ya varios años? Bueno, el problema del islamismo no es algo de nuevo. Hemos vivido desde el fin de los 80 en varios países, incluso sobre todo Francia, que tiene
porcentaje más elevado de personas de fe musulmán en Europa, de migrantes musulmanes y también de bueno, cientos de miles de personas, si no millones de personas nacidas en Francia. Bueno, es un problema para toda Europa, es un problema también en África y en muchas partes del mundo. Yo diría, para empezar, que la crisis originalmente es una crisis adentro del Islam. Tenemos en este momento una crisis como la crisis en Europa en el siglo XVI y XVII entre protestantes y católicos, es decir, una crisis adentro de la fe. Y obviamente esta crisis tiene sus expresiones en el mundo árabe, en el mundo islámico y también en la diáspora islámica en Europa, en América del Norte, también un poco no tiene la misma, digamos, el mismo tamaño en América Latina, pero hay problemas en la frontera entre lo que llaman las tres fronteras, es decir, entre Brasil, Paraguay y Argentina. Hay un fenómeno, bueno, más pequeño, pero con una cierta importancia ahí también. Y bueno, el problema es obvio. Tienen comunidades de fe, un mundo creyente, digamos, en un contexto más o menos laico o sin fe. ¿Y cómo reconciliar estas dos visiones del mundo? Y por eso creo que también hay, bueno, no es una pequeña minoría, pero hay no solamente este problema, digamos, estructural y filosófico, pero también, digamos, una minoría violenta, revolucionaria, que quieren estas personas imponer, o al menos tienen fantasías de imponer su propia versión del Islam en todo el mundo, pero para ellos el centro, el foco es Europa. El problema específico en Francia también, bueno, está vinculado con la concepción del Estado francés como laico de manera militante, que no es el caso, por ejemplo, en Inglaterra o en Alemania o en Austria. Y entonces, bueno, ¿cómo reconciliar dos visiones del mundo? Y también en un momento en el cual hay guerras de religión en muchas partes del mundo islámico, hay un efecto secundario, digamos, en Europa. Bueno, es una manera de empezar a enfrentar el problema. David, muchas gracias. Quiero preguntarle a Daniel, pues si él considera que puede hablarse de separatismo islamista, como lo ha hecho el presidente Macron de Francia. Y pues, Daniel, en tu opinión, ¿cómo has visto la reacción de los gobiernos de Europa y pues del gobierno español frente a estos eventos? Bueno, yo creo que el término separatismo puede servir un poco para hacernos a una idea de esto es un enfrentamiento entre lo que digamos que es la ley común, que en Francia tiene esa idea importante de la laicidad y del laicismo, que no son exactamente lo mismo, y luego
quienes quieren imponer una versión del Islam que además no solo delimita un poco lo que tienen que hacer quienes ellos consideran que pertenecen a esa fe, sino que también pueden poner límites al debate de los demás, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no está mal. O, por ejemplo, también creo que, bueno, es una forma de hablarlo. Por ejemplo, Gilles Kepel habla de cómo en barrios periféricos franceses había una especie de retirada del Estado, ¿no? Que el Estado no llegaba allí y como de repente pues la educación no cumplía sus funciones, ¿no? Y había pues grupos salafistas, imanes que por una parte pues garantizaban cierto orden público, pero también pues un poco iban adoctrinando. Entonces yo creo que en ese sentido pues puede servir también. Otra de las cuestiones que yo creo que cuando hablamos de esto es un fallo institucional, ¿no? Porque ves que mucha gente que a lo mejor pues ya han nacido en Francia y que son ciudadanos franceses, viven procesos de radicalización que van desde la pequeña delincuencia, a veces la propia cárcel sirve para que te vuelvas más radical, ¿no? En el caso de los gobiernos europeos, yo la sensación que he tenido es que estábamos todos un poco distraídos con nuestros propios problemas, ¿no? Y, por ejemplo, pues sí, seguramente en el caso del gobierno español, que es un país que ha sufrido también el terrorismo islámico y donde la policía pues actúa con frecuencia desarticulando grupos y, por ejemplo, hoy comienza el juicio estos días comienza el juicio por los atentados que hubo en Barcelona en el 17, ¿no? Quizá ha adoptado ahí el gobierno un perfil bajo, probablemente por una razón táctica, ¿no? Yo pienso que bueno, pues se piensa, nosotros no tenemos ese discurso del laicismo, aunque sí tenemos el problema, y también tienen seguramente ciertas prevenciones de pensar que en la propia, que eso sirviera para alimentar a la extrema derecha que hay en otros países europeos, ¿no? Entonces yo creo que eso pueden ser un poco razones. Luego también en Francia hemos visto como a veces siempre cuando se produce un atentado en tu país, tú entiendes la agresión, ¿no? Cuando sucede un poco más lejos hay una especie de kilómetro sentimental y lo atribuyes a otras razones y entonces otros elementos, ¿no? Y creo que eso tuvo que ver con el trato de cierta prensa de otras lenguas o pues lo que habéis contado del Financial Times, lo que pasó con el New York Times. Por ejemplo, hoy el Economist esta semana adopta una visión que seguramente es mucho más comprensiva con las condiciones peculiares o distintas de las sociedades anglosajonas que tiene la sociedad francesa. Daniel, muchas gracias. Y quiero que pasemos a nuestro segundo bloque para hablar un poco de las reacciones que hubo tras los atentados perpetrados en Francia, porque hubo como muchas reacciones. Pues me llamó la atención, por ejemplo, ver a musulmanes islamistas que se dicen moderados, pues llamando a hacer un boicot a Francia, porque después de los atentados más o menos había quienes pedían que Francia se disculpe por publicar estas caricaturas y pues por la provocación que permite al publicar estas caricaturas, ¿no? Sin embargo, pues Francia, su gobierno, su sociedad han rechazado estas acciones. Pues también lo ha hecho Europa. Después vimos otras como de gente, digamos, de sectores de izquierda, de progresistas, incluso pues de este lado como el primer ministro de Canadá, que también, digamos, dijo como la libertad de expresión no está exenta de límites. Y pues algunos islamistas toman esto incluso como un espaldarazo a la hora de seguir atacando a Francia. ¿Cómo, cuándo y por qué los grupos de izquierda y esos sectores que se denominan progresistas terminaron en la práctica alineándose de una forma condescendiente con los islamistas en la que constituye una aparente contradicción? Dicen unos que es una contradicción, yo no estoy tan segura de que sea una contradicción, pues, pero puedo estar también muy equivocada. Me gustaría saber qué piensas al respecto, Daniel. Bueno, también es verdad que hubo esas, pues por ejemplo, Erdogan y otros que exigieron esas disculpas francesas. También ha habido voces musulmanas que han defendido la libertad de expresión y el modelo francés. Por ejemplo, yo recuerdo una tribuna de muchos intelectuales musulmanes
algunos afincados en Francia, pero no todos, que tradujimos en Letras Libres, la revista donde trabajo, donde se decían, nosotros también formamos parte de estos valores universales, ¿no? Y no son unos valores contra el Islam, sino que el Islam puede tener cabida aquí. Yo creo que a veces se mezclan muchos discursos, ¿no? Y entonces, en cierta manera, hay como hacemos de ventrílocuos de las cosas raras, ¿no? Y buscamos, la gente siempre busca excusas para portarse mal. Entonces, yo creo que hay una especie de lo que a mucha gente no le gusta de Occidente, en algunos casos con razón, ¿no? Como el colonialismo, el racismo, desigualdades dentro de las propias sociedades, y entonces atribuyes a quienes quieren combatir esas sociedades las mismas intenciones que a lo mejor a ti te gustarían, ¿no? Luego creo que hay una especie de condescendencia, que eso lo hemos visto en Trudeau, lo vimos antes en Zapatero, por ejemplo, que también hizo unas declaraciones en su día contra las caricaturas danesas que salieron también de Mahoma en el Jyllands-Posten, donde, bueno, pues como si fuera que no hay que ofender, ¿no? Y donde parece que tengas como tiene razón quien más se siente afectado, ¿no? Claro, además, cuando hablamos del debate de la libertad de expresión, todo el mundo, siempre hay un debate, ¿no? Lo que no quieren precisamente los islamistas, digamos, que recurren a la violencia, lo que ellos pretenden es impedir ese debate, ¿no? Yo en eso, David conoce mucho más porque era amigo suyo y me habría gustado conocerlo y solo lo traduje, pero creo que hay cosas que decía Christopher Hitchens después del 11S que son muy válidas, ¿no? Que a veces precisamente lo que más molesta a esta versión radical del Islam no son las cosas que podamos criticar de Occidente desde una perspectiva progresista, sino precisamente lo mejor que tiene, ¿no? Pues cuestiones como de la libertad individual, la emancipación de las mujeres, pues la posibilidad de elegir tu propio destino y de cambiar un poco. Entonces creo que eso precisamente, que es lo mejor desde un punto de vista más progresista, es lo que más molesta a esta gente, ¿no? Y es una alianza táctica en la que también creo que hay otros elementos que como dices, pueden haber tenido más historia, ¿no? Que hay también a veces una especie de odio a lo comercial, de odio a la ciudad, de odio a los símbolos del capitalismo, que hay una versión de la izquierda que ha tenido en parte del siglo XX y que puede coincidir con esta utopía regresiva también. Gracias, Daniel. Yo leí ese artículo que publicaron ustedes en Letras Libres de intelectuales musulmanes que pues hablaban, ellos respaldaban pues la posición del gobierno francés, decían que lo que ha dicho Macron tiene una razón de ser y pues de hecho ya muchos musulmanes intelectuales que han dejado sus sociedades, países confesionales de confesionalidad islámica y que viven en Europa, viven muchos en Francia, llevan varios años advirtiendo justamente de esta como radicalización de los islamistas, incluso cuando muchos se llaman moderados, porque también vemos el problema que hay ahora, digamos, estaban de alguna manera los que en cierto modo reivindican las acciones, pero están también los que dicen, yo condeno la violencia, pero, y ahí en ese pero te rompe todo, porque... Pero no provoques, pero no digas más de lo que deberías decir, pero no muestres más de lo que debes enseñar. Y yo creo que muy en la línea de lo que tú estás diciendo, esas declaraciones que vimos del ex primer ministro de Malasia, en la que él pasaba un ajuste de cuentas histórico por el colonialismo francés, pero también ya iba a cuestiones puntuales de cómo se visten las mujeres en Occidente y creen que le van a decir a las nuestras cómo van a tener que vestir, pues ya da como cuenta de todo ese amplio espectro que ellos manejan y que no es en sí o solo la caricatura lo que ofende, sino que es la libertad en sí lo que ofende, ¿no? Sí, yo creo que es que al final eso es el elemento más básico, ¿no? O sea, porque luego, de hecho, además, por ejemplo, hablábamos cuando sucedió en Francia, mucha gente decía, bueno, claro, esto es una cuestión del modelo del laicismo, ¿no? Y esto es lo que lo determina. Pero luego ves en Viena y es una situación diferente, ¿no? O sea, que vemos también, vamos preparando argumentaciones y justificaciones
que son ad hoc, ¿no? O cuando sucedía en España, pues se decía, no, es por la intervención española en Irak. Luego, Fernando Reinares, un experto en terrorismo, mostró que era un atentado planeado mucho antes de la presencia española en la invasión de Irak, ¿no? de estadounidense del año 2003. Y dices, bueno, lo que sí que hay una especie de constante de odio a esa transformación, que yo creo que tiene que ver también con una sensación de amenaza y de conciencia de que ese mundo occidental, con todos sus defectos y su problemática, también es atractivo, ¿no? Y también constituye no solo necesita, digamos, la fuerza económica que puede tener, sino una capacidad de seducción que yo creo que para quien pues prefiere un mundo más ordenado, pues es una amenaza grande, ¿no? Y creo que eso también es uno de los factores que están detrás de la violencia y de este tipo de reacciones. Que además es una combinación curiosa de tecnología o comunicaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso de Samuel Paty a través de Facebook es como se extiende, ¿no? Y luego, al mismo tiempo, es un degollamiento en la calle, que es una cosa muy, muy medieval, ¿no? Como, digamos, ese choque entre mundos modernos y al mismo tiempo, pues, ideas muy antiguas y a veces procedimientos muy antiguos también. Así es, muchas gracias, Daniel. Quiero preguntarle a David, pues, ¿qué opinión le suscitó las declaraciones del primer ministro de Canadá y pues esas otras declaraciones que se han dado durante varios años de sectores de izquierda y de progresistas, pues que en la práctica, en un sentimiento de alguna manera antioccidental, terminan alineándose con el islamismo y que incluso han llegado como a reclamar la censura pues para evitar como el desborde de la violencia islamista? ¿Cómo ves esto, David? Sí, yo creo que hay que distinguir entre, digamos, una declaración de Justin Trudeau, no es con, digamos, las declaraciones o los alineamientos de la izquierda dura en Europa con, bueno, al menos que hay un nivel de tolerancia ante una visión bastante medieval del mundo adentro de las, digamos, comunidades oprimidas. Sería, no sé, mejor de empezar con la izquierda en Europa. La izquierda en Europa ve en estas comunidades la opresión que viene obviamente del colonialismo europeo del siglo, XVIII, XIX, XX, y estas personas, para ellos, para esta izquierda, para la France Insoumise en Francia o para Podemos, obviamente, en España, para ellos el movimiento adentro del Partido Laborista en Inglaterra de Corbyn, el ex jefe del partido muy de izquierda, para ellos creo que ven en estas comunidades personas y comunidades oprimidas por el poder occidental, históricamente y en el momento y ahora mismo. Y en un sentido hay razones para pensar en estos términos. El robo de África por el colonialismo forma una gran parte de la prosperidad occidental. Esto no es una fantasía izquierdista, infantil, no sé qué. Es el caso. Si hay ejemplo, la economía de Europa, ¿cómo se dice? Que la riqueza de Europa viene del colonialismo, viene de otras cosas también. Entonces, ver en estas comunidades inmigrantes un mundo
oprimido, no me parece equivocado, pero obviamente entre esta conclusión, este constato y la decisión de apoyar a, digamos, a una visión, para mí, yo creo para la gran mayoría de personas en Occidente, una visión medieval de la vida, de la relaciones entre mujeres y hombres, etcétera, homosexualidad, etcétera, etcétera. Es en un sentido, hay obviamente una contradicción, pero no es tan fácil a resolver, porque uno puede ser medieval y oprimido. Y es un gran desafío. En términos de Trudeau tiene miedo, tiene miedo de militantes. Canadá también. Hay ejemplos de terrorismo islámico en Canadá y él quiere, digamos, calmar los espíritus. Y también Canadá no tiene, hay limitaciones en la libertad de expresión en Canadá, y no solamente en este contexto. Y yo creo que hay que ver las cosas de manera un poco más, digamos, dura. Somos todos en contra de algunas expresiones de opinión. Uno no puede decir en un gimnasio en Francia, Hitler tenía razón. No puedes decirlo, es en contra de la ley. Hay leyes que prohibiendo apoyar al nazismo y también a negar, por ejemplo, el genocidio armenio de los armenianos. Entonces, yo creo absolutamente en la obligación de permitir a Charlie Hebdo y también de que los profesores tengan no solamente el derecho, sino la obligación de hablar sobre estos temas. Pero es un poco más complicado que decir hay la libertad absoluta de expresión en contra de la censura o no sé, a la violencia islámica. Las cosas son, digamos, hay matices en la historia y no solamente matices, hay contradicciones en el discurso oficial en Francia también, porque precisamente no puedes decir que no hubo un genocidio de los armenios. Es contra la ley francesa. Entonces, hablamos, lo que pasa en este momento es digamos, para las personas que quieren resolver esta crisis, tenemos que trabajar para establecer una nueva modus vivendi, si puedo decirlo así. Y no es fácil, y no es obvio, no es única. Sí, hay que luchar con policías, con la violencia del Estado contra el terrorismo, pero no va a solucionar el problema de base. Sí, claro, pues yo comprendo todo lo que tú estás planteando respecto al colonialismo y todo este tema. Eso pues sería absurdo, digamos, negarlo. Pero también, digamos, hay como unas realidades, y es que muchos ciudadanos musulmanes, liberales, laicos, con mentalidades modernas,
han dejado su país de origen para buscar vivir justamente con unas libertades, principalmente en términos de libertad individual y de expresión, pues que es muy limitada o directamente no existe en sociedades confesionales. Y ellos también, digamos, se han pronunciado mucho respecto a este tema, no ahora, sino de hace años. Y pues algunos, de hecho, incluso plantean si Francia, o bueno, Europa, tuviera que hacer concesiones en este tema de la libertad de expresión, pues si esto no va a tener unas consecuencias, digamos, muy negativas y sobre todo un trasfondo mucho más amplio y peligroso, pues en materia de libertades y como de una incipiente democratización que jalonan hoy muchos movimientos y activistas en sociedades y en países musulmanes. David, ¿tienes alguna opinión sobre esto? Bueno, sí, yo no creo tanto que los migrantes hayan venido en Europa para la libertad. Es para mí una fantasía. Yo creo que vienen en Europa porque la economía europea es mucho más fuerte. Es como se ve en todas partes del mundo. La migración no es solamente un asunto de, digamos, del sur global hacia el norte, es también adentro del sur global. Si uno se va no sé, en Corea ahora hay personas de países más pobres que trabajan, y Corea es el país, digamos, más xenofóbico en Asia, pero también tienen migrantes. Y creo que básicamente las personas vienen en Europa para la salud económica y no para la salud, digamos, de libertades. Democrática. Sí. Y bueno, y este es el problema. Naces en un país en el cual la idea de desafiar a la religión es inimaginable, y decides que vas a tratar tu situación económica es imposible en tu propio país, entonces te vas a Europa, te vas no sé a dónde, a Estados Unidos, Canadá, bueno, no importa. Y en África, por ejemplo, hay millones de inmigrantes del resto de África en Sudáfrica, por ejemplo. Porque Sudáfrica, con todos sus problemas, más rico, es un país más rico. Y entonces, vienes de este mundo cultural, moral, si uno puede exprimirlo así, y te encuentras una sociedad que no comparta las mismas valores que las tuyas. ¿Y qué hacer? Para la gran mayoría de los migrantes, sí, tratan de, no sé, de asimilarse. Muchos se asimilan, pero otros dicen, bueno, así van las cosas en Europa y no es nuestro estilo, pero sí, nosotros también aceptamos este modus vivendi. Pero para una minoría, y sobre todo, como dijo Daniel hace unos minutos, hay personas que han fracasado, jóvenes sobre todo, en el mundo de europeo. Y al comienzo son criminales, no tienen nada que hacer con Islam. Sí, cometen robos, etcétera, etcétera. Pero en cárcel o en las redes se radicalizan, y después su
su resentimiento, su ira contra la sociedad, toma esta forma digamos, de fanatismo religioso. Pero no empiezan así, empiezan como criminales digamos, entre comillas, normales. Y hay un problema, porque también, sí, como dijo Daniel, matar de esta forma, como el Chechen mató a Samuel Paty, sí, medieval, era también para asustar, ¿eh? El gesto era consciente. No hablamos no sé, un gesto salvaje sin base no sé, irracional. Tenía sus razones, si puedo decirlo así. Pero ahí, si uno se siente rechazado, justamente o injustamente, por una sociedad, un por ciento van no sé, a migrar hacia varios fanatismos. Y yo creo que esta forma una parte importante de la situación actual. Y la solución no me parece sencilla. No es obvio cómo resolver este problema en un mundo globalizado, en una Europa que tiene que recibir a migrantes, porque la economía tiene que más trabajadores, y hay tantos trabajos que los europeos no quieren hacer. Y entonces si uno pasa en, no sé, las calles de Barcelona un domingo y hay los viejos catalanes con, bueno, personas que les ayudan, que vienen de todas partes del sur global. Es así en todos los países ricos, incluso en Asia. Entonces, ¿cómo no decir estamos intransigentes y apoyamos a las libertades? Bueno, sí, obvio, pero ¿qué más? No es suficiente. Son palabras. ¿Qué hacer en un barrio pobre del sur de Madrid, donde no hay trabajo, y hay no sé, una sensación justa o injusta de ser abandonada por la sociedad y despreciada por la sociedad? ¿Cómo luchar contra esto? Hablar únicamente de, bueno, las grandes tradiciones de libertad de expresión. Bueno, como dicen en Nueva York, con esto y $2 puedes entrar en el subte. Entonces, yo creo que sí, hay obviamente que insistir sobre el derecho de expresión, pero no va a resolver el problema que enfrentamos en este momento. Gracias, David. Quiero que pasemos a nuestro tercer bloque para hablar un poco, pues, justamente de qué hacer para buscar garantizar ese sistema que permite la convivencia, pues, de los ciudadanos frente, digamos, a unas tendencias autoritarias e incluso totalitarias, como puede ser la del islamismo, pues que a mí me parece que tiene una propensión totalitaria, pero si pues ustedes pueden abordar un poco esto, pues me gustaría saber qué opinión tienen al respecto.
quiero preguntarle a Daniel, pues si hay alguna manera de hacer retroceder ese avance del islamismo en Europa. Y otra cosa que yo veo con preocupación, pues también en la línea de lo que venía planteando David, es cómo hacer que las comunidades, digamos, musulmanas en este caso, pues realmente se integren en su sociedad receptora y pues lleguen a comprender digamos, el sistema de valores en el que viven, pues para un reconocimiento de su ciudadanía como ciudadanos constitucionales del país en el que están viviendo, pues con unos derechos y unas obligaciones legales y constitucionales en esas sociedades receptoras, Daniel. Bueno, yo creo que no sé hasta qué punto es un avance, ¿no? O sea, digamos que dices que haya un avance islamista. Yo creo que sí que hay unas partes, hay unos problemas. No tengo, pues hemos recibido, por ejemplo, una gran cantidad de inmigración musulmana muy rápido sin que se haya producido exactamente eso, que era uno de los temores iniciales cuando llegaron los refugiados sirios, sobre todo a Alemania, ¿no? Yo creo que tiene razón David cuando dice solo con grandes declaraciones no hacemos nada. Creo que está bien, saber que te tienes que mantener en los grandes principios que sean las normas, digamos, básicas de tu sociedad, la creación atractiva, y luego también hacer otro tipo de trabajo quizá pues mucho más concreto, más larvado, que yo creo que es, pues, por ejemplo, con esto que contaba de Kepel, ¿no? Intentar evitar que no se produzcan guetos, intentar si hay algunas de estas razones que a veces sabemos que pueden ser, o que hay un problema, ¿no? Digamos, de desigualdad, de sensación de anomia, de lo que sea, ahí creo que pues el Estado tiene que estar allí en cierta manera para solucionar y también para evitar que la única voz que hable de esos conflictos, de esos problemas, sean voces radicalizadas, ¿no? O voces que pueden incitar a la violencia. Creo también, pues si el sistema penitenciario supuestamente tiene que buscar la reinserción, pero lo que conduce en algunos casos es a lo contrario, pues eso es también un elemento que hay que atajar, ¿no? Yo creo que en cierta manera las religiones tienden en sí a intentar ocupar esferas de la vida pública, ¿no? Porque, pues bueno, como buscan ocupar la vida privada de las personas y al final siempre se acaban desbordando, ¿no? Y que siempre hay una especie de lucha constante, ¿no? Yo creo que eso lo hemos visto pues antes hablaba David de el conflicto entre los protestantes y los católicos en el siglo XVII en buena parte de Europa, pero bueno, en España, por ejemplo, eso en el siglo XX ha sido un asunto central, ¿no? Y creo que sí, pues desde el Islam tiene esa versión, luego el islamismo ya es como una ideología política de ese carácter religioso, pero bueno, tampoco creo que sea exactamente un asunto para mí de alarma, porque creo que tienes que conseguir que los contactos entre la sociedad sean de muchos aires distintos y que no sea solo pues pensar en ellos como podemos pensar en los guetos o podamos pensar en lugares de radicalización, sino como yo creo que también son en muchas otras cosas y saber que yo creo que en eso quizá de una forma ingenua, pero que la diversidad hace que las ciudades en las que vivimos sean mejores, ¿no? Y que también, por ejemplo, un elemento, ahora se habla mucho de la meritocracia, ¿no? Y que esta discusión de si la meritocracia existe o no, hay una frase que me gusta que dice, la decisión más importante que puedes tomar en la vida es elegir bien a tus padres, pero yo creo que una sensación de que puede haber una posibilidad de ascenso social, de tener una vida con esperanza es importante, y también ver en qué lugares, digamos, que esas fuentes de radicalización están actuando e intentar pues evitar que lo hagan, ofreciendo otras cosas que sean más atractivas y también, bueno, pues deteniendo lo que sea la parte más de instigación de corte de libertades o cuando se intentan imponer
valores puramente comunitaristas, ¿no? a los individuos. Pero vamos, me parece que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, y luego además creo que la situación demográfica es muy diferente en muchos sitios, ¿no? También hemos visto, por ejemplo, casos de inmigración que la primera generación primaba la idea de pues adaptarte al país y a lo mejor no participar mucho, pero estar, y luego hay como un fenómeno a veces de segundas y terceras generaciones que están más insatisfechos y más decepcionados con los modelos, ¿no? Sí, pues yo comprendo bien lo que tú dices, y también lo que decía David, porque pues no quise yo plantear, digamos, como que todos los musulmanes que van a vivir a Europa son unos convencidos de la vida en democracia, en libertad y en un Estado laico, sino más bien que sí lo hacen motivados por búsqueda de un ascenso social, económico, por oportunidades de estudio o de acceder a una salud pública de calidad, por ejemplo. Eh, Sin embargo, hay cosas que yo veo con preocupación, por ejemplo, sobre todo en el entorno y en la situación de las mujeres, y es cómo mujeres que están viviendo en Europa, que son estados de derecho, muchas veces, o sea, que digamos son ciudadanas que tendrían plenos derechos en estos estados y que incluso han nacido o en Francia, en España, bueno, en algún país de Europa, pero sus mismas comunidades se encargan de mantener una situación de opresión que es en una situación paralela a lo que, digamos, a lo que son las leyes del país. Entonces, digamos, si tú dices es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto, pero no sé cómo lograr que justamente sí el hecho de esa coexistencia en sociedades diversas, pues que tendría que ser muy enriquecedor, pueda darse como de una manera más efectiva. Como, no sé qué nos podrías decir a este respecto, Daniel. Sí, no sabría. Yo recuerdo ahora la polémica que hubo con el velo en la escuela, ¿no? Porque como la ley francesa prohíbe los símbolos ostensibles, ¿no? en los colegios, y entonces se decía, bueno, pues no podías llevar un crucifijo y tampoco podías llevar un velo, ¿no? Y yo recuerdo que había gente que decía, bueno, este es un lugar en el que a veces estas personas por la calle son increpadas, tal, si no llevan el velo, y este es un sitio en el que dices, no, es que aquí no puedes llevar el velo porque está la ley, y entonces tienes esa parte de existencia. Lo que pasa es que, bueno, supongo que eso también generó otros elementos de antagonismo, ¿no? Yo creo que también se trata a veces de ver o apoyar o buscar el diálogo también con las versiones más liberales del Islam, ¿no? O sea, las que, por ejemplo, te permiten salir del Islam, ¿no? Yo creo que sí que hay muchos territorios que son complicados, ¿no? Pues, por supuesto, los derechos de las mujeres, la visión de la homosexualidad, la visión de tu propia relación con la religión y con la fe, ¿no? Pero creo también que seguramente la propia religión también es más plural, y que luego pues también estamos en contacto unos con otros y nos influimos. Entonces tengo esa esperanza, aunque a la vez también siempre es muy desalentador ver cómo hay casos en los que tienes la sensación de que hay costumbres en las que ha habido una regresión, ¿no? Y en que gente a lo mejor que en una generación, pues madres que eran más liberales ahora tienen hijas que tienen una visión más conservadora, o que están sometidas a gente que les impone una visión mucho más conservadora. Daniel, muchas gracias. Pues eso que acabas de decir, yo lo he seguido de cerca y lo estoy viendo y pasa mucho. Por ejemplo, de madres que siendo musulmanas practicantes no llevaban el velo, no llevan el velo, pero sus hijas, por ejemplo, un día decidieron ponérselo. Y ahora cuando se lo han querido quitar, porque entienden que eso las limita en su forma de relacionarse con el mundo, han tenido unos problemas terribles con su familia e incluso muchas veces con su pareja que no comprende esto y que también se da como un chantaje bastante complejo, pues que a veces, o sea,
son situaciones que a uno no le tocan directamente porque uno no las vive, pero pues que más allá de que a uno le parecen como incomprensibles, pues creo que también merecen como una cierta visibilidad porque pues son cosas que están pasando y que están pasando en Europa, no están pasando necesariamente o únicamente en las sociedades y en los países musulmanes, ¿no? Quiero preguntarle a David cómo él planteaba hace un rato, pues digamos como replantear un poco ese sistema de valores que nos permite la convivencia, pues cómo ves tú esto y qué podríamos hacer, digamos, para tener sociedades más abiertas, más tolerantes, más pluralistas, qué hacer si lo que ha habido hasta ahora entonces no es suficiente o no ha estado, digamos, encaminado de una forma en la que todos puedan sentirse incluidos. Sí, pero hay que... usted ha hablado de, digamos, de estos barrios en los cuales los valores de la, digamos, nacionales o laicos, o no sé, no tienen autoridad. Pero es la misma cosa sin el aspecto religioso o sin la dimensión de una, no sé, una batalla entre el laicismo y una religiosidad absolutamente primitiva y destructiva. El Estado brasileño no tiene autoridad en las favelas. Entonces hay que un poco, yo creo al menos, pensar, no sé, en términos más generales. Hay un problema en todo el mundo, al menos en todos los países en los cuales hay grandes desigualdades entre la visión oficial y la realidad en los barrios pobres o en el mundo pobre del país. Entonces, ¿cómo resolver el problema de las favelas? El ejército viene cada, no sé, 3 meses y mata a muchas personas, pero nada, no hay cambios estructurales. Y en el mismo sentido, hablar únicamente de digamos, las ideales de la República Francesa, por ejemplo, no va a cambiar las realidades. Es eso el coraje de Samuel Paty, el maestro asesinado en las afueras de París. Es precisamente que quería iniciar un debate, porque lo que hizo no era decir los dibujos eran buenos. Quería que en su clase iniciar, como repito, un debate. Pero este debate no se puede iniciarlo digamos, sin un contexto muy diferente. No puedes decir a estos jóvenes, bueno, tienes que apoyar, que inscribirte en la visión de la República Francesa, pero no tienes empleo en los barrios ricos, no quieren verte, etcétera, etcétera. No vamos a lograr, no es un asunto de principios. Obviamente, yo prefiero y pienso que hay que mantener los valores laicas de la República Francesa. Pero ¿cómo
cómo lograr no sé, a convencer a estos jóvenes. No es un asunto fácil. Y no vamos, yo creo que hay un discurso, digamos, demasiado, un poco ingenuo sobre hay que afirmar nuestras libertades y punto final. Pero no vamos a lograr así. Es un hecho. Sí, hay que afirmar las ideas fundamentales de la República. Hablo como una persona que pasó una gran parte de su vida en Francia, enseñé en Sciences Po, etc., durante más de una década, etcétera, etcétera. Pero no vamos a resolver la crisis únicamente con el bla bla, ni con la violencia del Estado. Y apoyo en este contexto a la violencia del Estado. No es que digo que yo creo que haya, no, pero no es la solución. Es mucho más complicada, mucho más matizada. ¿Tú ves una correlación entre la radicalización y la desigualdad y la falta de oportunidades de las comunidades de migrantes en Europa? Hay una relación, no es una relación absoluta. Como sabemos, los terroristas del 11 de septiembre venían de la burguesía saudita, entonces no hay necesariamente, no es algo, esto es para mí el gran error de Podemos o de la República en Marcha o digamos, la izquierda dura en Europa y en América del Norte. No es una correlación absoluta, pero es vinculada a estos fenómenos sociales. Y también yo voy a terminar con tal vez una frase que va a parecerle como una locura, pero lo creo. ¿Cuáles son los valores de Europa? Son verdaderamente, podemos pensar en estos términos tan, no sé, tan elogiosos, si puedes decirlo, de la realidad europea. Charlie Hebdo no me parece representar mucho de la Francia actual. Y entonces, no sé, es posible que Europa también, hablo de las mayorías europeas, tendrían también que pensar en sus valores, porque, no sé, no soy completamente convencido de la sinceridad de este discurso. Muchas gracias, David. Daniel, no sé si tú quisieras agregar algo para cerrar. Sí, no, yo creo que estoy bastante de acuerdo, ¿no? Sí que dirías, si lo tuviéramos que reducir a lo mínimo, dices, claro, Charlie Hebdo no son los valores, digamos, de Francia, pero sí que es como lo de poder tener un debate sobre Charlie Hebdo, eso sí que serían, yo creo, los valores europeos, ¿no? El lugar donde como muchos otros lugares que hay en el mundo, pero donde estas discusiones, que siempre son un poco infinitas e inacabables, las llevas en el terreno de las palabras y las ideas, ¿no? Pero bueno, me parece que es verdad que que más allá de esa distinción, luego creo que hay un montón de matices y de una realidad muy, muy compleja que atajar
y que se tiene que abordar desde muchos frentes al mismo tiempo. Pues David y Daniel, muchas gracias por acompañarnos y por ayudar a entender y a comprender mejor este tema, pues que es bastante amplio y extenso y también muy complejo. David es muy pesimista sobre muchas cosas y So, a mí me gusta su lectura. Yo lo considero una voz fundamental para entender muchas cosas que pasan. Coincido en mucho con él, pero digamos, con todas las muchísimas críticas que le pueden caber a Occidente, a Europa por muchas cosas, pues creo que al menos desde América Latina, digamos, cuando planteas ese tema de los valores y cuáles son los valores y cuáles son, pues yo lo interpreto como la defensa de las libertades, de un Estado de Derecho, de la universalidad de derechos humanos, y muchas cosas en las que, digamos, por ejemplo, desde América Latina hemos avanzado, pero tampoco avanzamos tanto y todavía uno sigue viendo a Europa como un referente en esta materia. Entonces, digamos, parte como un poco de eso la idea y pues sí, todo se puede debatir, pero obviamente nunca como bajo la violencia, digamos, tan brutal que significa esto. Y ni siquiera es porque a muchos nos guste Charlie Hebdo. Creo que el debate es mucho más amplio que el tema de esta publicación puntualmente. Pero les agradezco mucho que nos hayan acercado pues sus miradas. Realmente los leo con cierta frecuencia y bueno, considero que son unas opiniones que son muy pertinentes y por eso queríamos tenerlos aquí con nosotros. Pues a ustedes muchas gracias y también gracias a quienes nos acompañan y nos siguen en nuestras emisiones. Nos vemos en una próxima edición de Ida y Vuelta para ver qué está ocurriendo en otro lugar del mundo.